Teatro al Límite, Colectivo Escénico El Arce y Sin Cara Producciones presentan FBI, Fuerzas Básicas del INAPAM, Misterios del Universo Insondable, Expedientes 8092, porque hay sucesos que merecen revelarse. Hola, hola, pues qué gusto estar aquí y qué alegría que nos hayan acompañado a esta emisión de este que es nada menos y nada más que, querida gente, el episodio 20 de la segunda temporada, lo cual quiere decir que son 40, que hemos tenido 40 ocasiones de compartir, de encontrarnos aquí. Como los años que llevamos de amistad. Como los años que llevamos de amistad, y justo el título de este episodio, que es un recorrido de esa amistad que menciona mi querida agente Zafiro, le hemos llamado Los Años Maravillosos. Y pues nos da mucha alegría compartir este cierre de temporada con ustedes, con usted, querida gente. Decir que estas que son microhistorias, pero son macro afinidades, no solo con la agente Zafiro, sino con la galería que hace posible este espacio, que es nuestra querida productora, nuestra agente Heidi, Febo, ya dije su nombre civil, pero bueno, con el agente Yamato. Hay que aclarar que de toda esta galería, Yamato es la nave. Sí, nos enteramos hace un segundo. Pensamos que Yamato era este jovenazo galán, pero ya nos explicó Yamato que no es. Dice, aclara Heidi que es afeminado, no lo dijo ella, no yo, pero que Yamato es la nave, como el Enterprise de Star Trek. Y está con nosotros señorita Cometa, que nos ha conducido en la entrevista, tanto de arranque como de cierre. Fantomas, que como su nombre lo indica, a veces aparece, a veces no, pues ahí cuando va queriendo, ¿verdad? Y nuestro querido agente Tacubaya, vaya, que es tal el misterio que no tuvo mejor idea que ilustrar su nombre con el icono del metro. El icono del metro que está en los alrededores de donde él vive, ¿no? Entonces, querida gente, pues podemos abordar esta cercanía, estos años maravillosos que están en distintos ámbitos. Yo podría decir que, para abrir boca, y antes de que usted me diga que estoy acaparando la palabra rápidamente. No, por favor, tómela. Rápidamente decir que la cercanía de Zafiro pues siempre ha estado en momentos importantes, que son momentos en donde se valoran justo las amistades y los afectos, que producto de eso hay un entendimiento con las miradas, que seguramente nos ha pasado, que ya con una miradita, así como que decimos como cuál es nuestra opinión de tal o de cual situación. Ahorita ya, por ejemplo, Heidi nos mira con mirada de regresen al guión, pero bueno, es parte del guión. Entonces, querida gente. Bueno, pues también refrendar este cariño, esta querencia, son más de 40 años de conocernos, y de compartir, ¿no? De una amistad que pues ha pasado décadas y ahí estamos. Se ha creado una tónica incluso de broma, de buena hondez, y pues agradecerle mucho a Agente Meteoro esta aventura, ¿no? Que al principio era como una ocurrencia, medio lo platicábamos y luego nos lo tomamos con una gran seriedad. Sí. Porque yo siento, supongo, quiero pensar que también es su sentir, que se hizo como una suerte de oasis. Totalmente, ¿no? Totalmente. En situaciones además, querida agente, en donde de pronto la creación y la circulación del teatro es tan complicada, qué importante resulta encontrar esto que define usted bien, que es como un oasis, ¿no? Que es como, aquí puedo encontrar como mucha complicidad, cariño, seguridad para poder hacer todo este acto de compartir con usted. Y lo
padre de esto es que, bueno, sí es una amistad que además nació en el teatro, se reforzó en el hacer teatral, pero que escapa ahora del ámbito de lo teatral, ¿no? Que ya... Por fortuna. Sí. Por Y fortuna bueno, y venturosamente. pero bueno, empiece usted para que no me reclame que le reclamo de la palabra. Bueno, yo primero, hay una serie de afinidades que en el camino de nuestro recorrido de la gente Zafiro y yo aparecieron y fue así como, qué buena onda que también a ti te gusta. Y fue el caso, por ejemplo, de la familia Burrón, que era un famoso cómic de hace muchas décadas de Gabriel Vargas, pero que tenía la ocurrencia de mucho ingenio con la Sí. denominación de los personajes, ¿no? Y esto es a tal punto, esta afinidad es a tal punto que una hermana de la gente, cuyo nombre no diré, fue rebautizada porque se parecía físicamente a la hija de Borolita Tacuche de Burrón. Sí. El Un saludo personaje a mi se hermana. llamaba Saludos Macuca, que vive en Italia. Macuca se llama de otra manera, pero producto de esta Chao, complicidad. Macuca. ¡Chao, Macuca! Pues eso. Y luego, pues, en estas cosas que comenzamos a hacer saliendo de la carrera, una cosa muy linda que fue una herencia de la familia Burrón, Sí, que era, nomás que ahí sí le tuvimos que cambiar los nombres por cuestión de derechos. por cuestión de Es un derechos. homenaje, no un plagio. Exacto. Entonces, el personaje de la familia Burrón era Cadaverina Carroña. Cadaverina Carroña. Entonces, la gente escribió una obra divertidísima que se llamaba Mortecina. Mortecina, los amores turbulentos de Doña Mortecina. Los amores turbulentos de Doña Mortecina, en donde, por cierto, ella era la actriz protagónica, porque seguramente mucha de nuestra audiencia lo sabrá, pero otra quizá no, que también la gente Zafiro es una actriz de polendas y ha dado la batalla trepada, ha sido bataclana, pues, para acabar pronto, ¿no? Entonces ella ahí salía con que era como un Como mayón, un negligé, un mayón de esqueleto. un mayón Ajá. de esqueleto que usted le pintó los Sí, huesos sí, sí, y sí. luego una máscara, ¿no? No, Era un el maquillaje, maquillaje, una peluca blanca y una suerte como de negligé o corset ajá, y unas botitas. sí, se veía espectacular la Ay, gente, es. hemos de decir. Bueno, pues eso así como una primera afinidad así de, ¿no? Fíjese las casualidades, estas vacaciones las destiné a deschacharizar un espacio en casa de mi mamá donde tenía guardada producción y salieron cosas de perdón, de Mortecina Ajá, y pues fue así también otro ¿cómo viajezote, sí crees? salió, pero esta en una versión que ya hizo Tela, Ajá, ella pasó a ser Mortecina ah, en un remontaje sí, y se acuerda que era Arca, el vendedor de camotes y demás, sí, y sí, luego sí, le hizo Ferbri. sí, cómo no. Bueno, todo eso apareció, ¿no? De una canastita que teníamos en la primera. Una aclaración, esto de Arca y Febri son contracciones de los nombres de nuestros Sí, colegas pero se que, me olvida que sí, entonces usamos la esa convención convención, para sí. referirnos a él. Y bueno, pues fue un viajezote encontrar un negligé, los zapatos, las bolsitas de anfisbena, en fin, así como que fueron Qué saliendo cosas, bonito. sí, la A coincidencia. mí me ha pasado que luego cuando encuentro esas cosas me doy cuenta de que ya, perdón, de que ya no quepo. No, que encuentra uno, Sí, no, dicen que en el negligé, no, pero yo en mi caso hablaba de una es bien masculina, llevadita la gente. de una masculina chamarra de mezclilla que luego uno se encuentra y dice, caray, ya no quepo, ¿no? Bueno, yo también recuerdo que hubo colaboraciones en el territorio de la dramaturgia con la pequeña canción del optimista, Sí, cómo no. ¿no? Donde empecé también a ensayar, pero luego ya no sé por qué razón no pude llevar Por a su buen fin. complicada agenda. ¿Será? Gente, yo Yo creo. no ¿No? o me corrió. No, no creo. A ver. Y luego también me permitió dirigirle, porque también el agente Meteoro es un denodado actor, y en la farsa de Maese Patelán, ¿no? Sí, Que entró a hacer el quite ahí, sí. estuve en unas funciones. Es una farsa medieval de un personaje que es como el engañador engañado, ¿no? Es Exacto, un sí, es el... abogado medieval. Es más, le voy a decir una cosa.
para que vean los recovecos de la memoria. Puede que no recuerde dónde dejé las llaves del coche, pero le puedo decir el arranque de Patelán. Virgen Santa, por más que me esfuerzo, araño y escarbo, no le saco provecho a mi trabajo. ¡Bravo! Quizá porque eso es el teatro para uno, por más que no le sacamos no le sacamos provecho. Sí, y también en este Deschacharice salió el vestuario en muy buen estado. Está incólume el vestuario. Entonces, si quieres, remontamos. Va, nomás que ahora ya sería yo el papá de Patelán o algo así por el estilo. El abuelito de Patelán. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, gente? Todavía podría ser el papá de Patelán. Sí, y bueno, también nuestro primer trabajo ya en términos profesionales, me encontré unas críticas por ahí que nos hicieron. Una en que no nos fue tan bien y otra en que sí nos reconocieron cosas, ¿no? Sí, exacto. Yo también quería dedicar un espacio en este reencuentro a eso, que era la gente es una gran lectora y hay un texto medieval patrimonial anónimo, creo, ¿no? Sí, es anónimo, es una saga. Es anónimo, que se llama Beowulf, que de hecho hay una película donde Angelina Jolie algo tiene que ver, pero no me acuerdo qué. Hay varias, y hay una que ni siquiera se llama Beowulf, tiene otro nombre. Es un dragón. Beowulf es la historia de un dragón que tiene aterrorizada una región y hay un héroe que lo enfrenta y lo derrota. Entonces la gente hizo una adaptación muy linda de ese texto de Beowulf que se llamó La Garra del Grendel. Y que estuvo, yo lo recuerdo con mucha cariño esa temporada porque estuvo en un lugar increíble que ya perdió el teatro universitario, que eran las cárceles de la Perpetua del Palacio de Minería, el que fue el Palacio de la Inquisición. Entonces ahí el escenógrafo Adrián González, no, eso sí ¿dónde estamos? Eso sí puede ser. Estamos ¿verdad? diciendo intimidades. Sí, exacto. No hay nada comprometido. No. Hizo una escenografía padrísima en niveles de madera que se integraba con el balcón de las cárceles de la Perpetua. Súper bonito. Y ahí la gente era como una cosa medio borgiana, ¿no? Ajá. Que era como dos planos en donde había un actor un personaje en el presente que recreaba el querer ser un héroe del medioevo, algo así, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Y sí, yo también la recuerdo con muchísimo cariño. Fue nuestra primera temporada con un número de funciones que ahora sería impensable tener en temporada, ¿no? Entonces, siempre... Me acordé de un capítulo, pero mejor no lo voy a narrar en ensayos del Neón, ¿se acuerda? De la Maya y el... Pero me acuerdo es que bueno, en esos procesos de ensayo, bueno, ya que usted abrió la puerta, voy a decir que en alguna ocasión, no quiero decir que haya sido usted. No, no fui yo. A lo mejor no fue usted, pero alguien llevó a un ensayo una botella de mezcal. Ah, no, eso yo no lo hice. ¿Eso usted no lo hizo? No. Ha de haber sido Al. Ah, sí, probablemente Al. Él ha de haber llevó una botella de mezcal. Y entonces el ensayo, pues ya acabó el ensayo, mezcalito, hay que revisar unas cosas, mejor una copita de mezcal, pero esto que tenemos que corregir, otra copita de mezcal. ¿Cómo no? El caso es que vean ustedes cómo fue que ese ensayo acabó en que cada quien se iba parando en el fondo de la escenografía de espaldas y comenzamos a jugar a ver quién latinaba con una pelota de tenis. ¡Es cierto! Como quemados, como quemados. Sí, como quemados. Empezaron a aventarse la pelota para ver quién le pegaba más al otro. Pero eso, el mezcal medieval asociado a la leyenda de Beowulf y la Garra del Grendel. Sí, una temporada bien bonita. Yo hasta me acuerdo quién develó la placa. ¿Usted se acuerda? El maestro Luis de Tavira, ¿no? Luis de Tavira, sí. Ajá. Y Soledad Ruiz. Ah, fíjese, no me acordaba yo de Soledad Ruiz. Y Soledad Ruiz, ellos develaron la placa. De lo que sí me acuerdo mucho es que invariablemente los ensayos terminaban en la cantina Salón Madrid. Ah, sí. Que estaba enfrente, no había de otra, pues, ¿no? Sí, que por cierto, el que era como el héroe medieval, que era un actor, un buen amigo, Marnov. Ajá, Marnov. Marnov,
cada que terminaba el ensayo empezaba a decir Vikis, 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 refiriéndose a las cervezas, a las victorias del Salón Madrid, que daba buena botana, no Sí, muy sabemos buena. si todavía a la fecha. Y luego ya en esta cosa como de dupla dramatúrgica y de dirección, agente lo de una cosa con la que en realidad se inauguró el Foro de las Artes, del CENART. Sí, estaba en obra negra Estaba en prácticamente. obra negra, ya se había inaugurado el CENART y no tiene la disposición que tiene No, ahora, sino que era como un galerón, galerón, era exacto. un galerón. Ujú. Y entonces hicimos una cosa loquísima que se llamaba Expónmelo 3000. Sí, que A era ver, una fantasía en torno a qué pasaría si México fuese una potencia mundial sí, en el año 3000, ¿no? Entonces todo estaba como en el al mundo al revés, revés, sí. entonces había un ejercicio de racismo, ¿no? Racismo inverso. Inverso desde la mexicanidad, entonces a los que iban entrando y eran muy güeros se les relegaba y se les ponía atrás de la fila y se les trataba, como se trata ahorita a los Sí, migrantes de yo creo que ese Centroamérica. proyecto tiene mucha de... Se anticipó, bueno, un poco, ¿no? Sí, O sea, sí tenía unas cosas ahí sí. de... Y en lugar de nazis había promexicas que traían cruces gamadas hechas con quetzalcóatl, ¿no? Y había vendedores en el metro japoneses vendiendo tecnología, ¿no? Y había un cohete que se mandaba al espacio desde México, o sea, México la potencia, ¿no? México era la potencia, Entonces sí. fue muy divertido. Eran como muchos espacios que iba uno transitando. Sí, era un recorrido y ahí nuestro amigo Ed B. Ajá. Ya sé Bueno, quién. pues es Sí, que sí, esa es sí. nuestra convención. Sí, ni modo. Eduardo, puedo decir para Ed Lalo. B. Lalo, creó un personaje increíble que era como el maestro de ceremonias. Entonces él era el que iba, porque iban entrando en grupos de 20. Ajá. Entonces había que organizar a la gente para que entrara a grupos de 20. Él era el que decía, tú que estás güero o güera, pues no, espérate, tú Ujú. vas al fondo, ¿no? Y así él iba Pero además administrando. te trataban re mal. Sí, y él Sí. se caracterizaba, se ponía un sombrero Panamá y como está grandote, pues sí imponía ahí en Sí, la, sí, en sí. la manera de organizar la fila. Oiga, y nos hizo el asunto audiovisual de un video muy bueno sobre el varolar, ¿se acuerda? Que era la nueva moneda mexicana, en lugar del Ah, dólar era el el varolar. varolar. Eh, Eso sí lo puedo decir, el Sí. nombre, ¿no? Que era Roberto Fiesco, ahora un connotado cineasta, hizo ese video. Saludos, Roberto. Saludos a Fiesco, sí, que tenía mucha complicidad con lo que Sí. generábamos ahí en la escuela de teatro. Y el otro que fue un importante colaborador es Mita, Miguel Ángel Tavera, que hizo la escenografía. Ah, Él fue el que sí. organizó Sí, bien el padre. espacio y pues ahí con mucho cariño y mucha Había un colaboración. microbús heroico por ahí, ¿no? Había Sí, sí. una chinampa. Sí, estuvo padrísimo. Ese proyecto lo Y recuerdo con al mucho final cariño. había como una galería, ¿no? Donde estaba como José María Morelos en una vitrina. Sí, que lo hacía un profe lo hacía un Ah, profe del ENAT. sí. Ah, y otro querido profe del ENAT, es el de él sí puedo decir su nombre porque siempre acompañó con mucho cariño estas iniciativas, era Mike Flowers, Miguel Flores, porque entonces recién había pasado lo del Fobaproa. O Ajá. sea, teníamos como mucho enojo con lo Sí. del Fobaproa. Ajá. Entonces la gente escribió una cosa muy irónica sobre el Fobaproa que tenía que ir en off. Y entonces le dije a Miguel, dijo, con mucho gusto, ¿no? Sí, estaba la Sí, voz del la maestro. voz de Mike Flowers. Y luego ya más recientemente lo menciono porque fue volver a ver a la gente en escena, es Popoporqui, tutoriales. La Ah. obra se llamaba Tutoriales y era una cosa, Debo decir que fue una trampa, porque a a mí me ver, invitó como dramaturga y no sé por qué razón terminé montada en la escena. ¿Se acuerda? es verdad, sí, sí, sí. Tiene esa costumbrita en la gente meteo de que te llama y te dice, tienes que actuar, vas a hacerte este papel y ya no hay escapatoria. Es que empezó a hacer la Gracias. dramaturgia y había un personaje que era la mamá de un grupo de estudiantes universitarios y yo dije, pues esto, querida gente, usted está ¿Cómo? que... Yo. Pero era una obra muy divertida que no solo corroboró la afinidad entre la gente y yo, sino que además
amplió el abanico a otras personas que se incorporaron Sí. a ese proceso de trabajo y que siguen ahora en circulación, pues con mucha actividad Sí. en escena y fuera de la escena, como nuestra amiga Sayam Hall, Sí. Sayita, Luis Eduardo, Luis Eduardo G, Isael. Isael Almanza, Fercho, Fercho, Yael, Yael, y por ahí se me está olvidando alguien. Avi. Y Abby, que ahora vive en Cancún y hace teatro Mire. en Cancún y hacía un personaje muy bonito, ¿no? Em, bueno, pues esas, y ahorita diré un par de cosas más, pero a gente. Bueno, yo quiero irme más atrás en el tiempo, antes Ajá. de nuestra vida profesional, y hablar de algunos capítulos que tuvimos, que vivimos juntos. Y bueno, uno es el viaje a Cancún, que me parece muy importante de narrar. Caray. Eh, en el 80, me acuerdo muy bien, 80 cerradito, fue el Sí. año, ¿se acuerda? Cuando, No, yo creo que 81, ¿no? Sí, 81, agente. Sí, 81. Cuando Dice que nos estamos Zapata, peleando. no, porque 80, me acuerdo que acaban de inaugurar la estatua de Emiliano No, porque- Zapata. No, porque en 80 estábamos ingresando un pequeño debate. Bueno, digamos 80-81. 80-81, ¿no? Ahí vamos a Cancún. Entré yo ahí como, ¿cómo le dicen en fútbol? Cuando se mete alguien así de... De cambio de relevo, como de reserva. No, No, tiene otro nombre. Cuando alguien suple, pero no legalmente Cachirul. de cachirul, entré de cachirul, digamos, ¿no? Más bien un compañero no podía hacer el viaje y quedaba un espacio vacío ya como disponible. para ser un Entonces, zapatista. Era una gira con Zapata de Mauricio Magdaleno. exacto. Entonces ahí íbamos nosotros como estudiantes universitarios con unos mostachones así de pegados con, ¿cómo se llamaba el pegamento? Mastic. Mastic, con Ajá. mastic. Sí. Y entonces, bueno, entré yo ahí y en el viaje me tocó de compañero de asiento en esos autobuses incomodísimos, 24 ADO. horas en ADO, ajá, que no se podían hacer como los de No, ahora, ya no casi son nada, cama, sí. ¿no? Y yo muy feliz porque iba con mi amigo de compañero de asiento, pero mi amigo iba con una gran gripón. Iba con un gripón bárbaro. Llevaba sus cajitas de medicamento con Durex así. Y Eso entonces, ya es un sí, no, sí, sí, ¿verdad que sea gente cometa? Sí, sí, Dice Cometa que sí sí, lo cree. sí. Y bueno, pues entonces se sentó, le pidió la ventanilla y yo así, qué padre amigo, vamos a ir platicando las 24 horas. Y él nada más me volteó a ver, sacó una pastilla de cada cajita, se la zampó, se subió el cierre hasta acá, bajó su capucha y se acomodó así. Acostarse así, ¿no? Sí. Y cero plática en todo el viaje, cero. Así como que yo nada más volteaba a verlo. Hay y- una pequeña exageración en eso. No, ¿eh? de ningún modo, es tal cual. Y luego, pues yo ya les había referido la fifices de la gente meteoro. Gracias, agente cometa. Yo ya iba a hacer la aclaración de que Ya. injustamente atacado de eso, No, no. pero Ya bueno. lo está refrendando la gente cometa. Bueno, llegamos a Tulum. Bueno, para empezar en el 81, Cancún estaba prácticamente en tierra Sí. por conquistar. Era un paraíso auténtico. Paraíso, ¿no? Paraíso. Desde la carretera podías ver la laguna cristalina. Increíble, sí. Sí. Y bueno. Pero llegamos a Tulum, sí. Llegamos a Tulum, que entonces sí se podía subir a la pirámide, no había la bola de gringos que hay ahora, perdón, no quiero ser xenófoba, pero bueno, es así. Y muy importante, la playa que ahora Estaba también está así, cerrada. se podía entrar Se a la podía playa, entrar o a sea, la uno playa. podía nadar ahí, así volteabas para arriba, Estaba la pirámide. ¿no? No, Sí. increíble, qué experiencia. Y bueno, qué experiencia quienes la tuvimos. Porque apenas vimos eso, todos nada más nos arremangamos los pantalones y corrimos a la playa. Y el agente, desde 50 metros lejos de la playa, nos veía con un aire sobrado, diciendo, ¿no? Típico de chilangos, nada más ven un poco de agua y ahí van. Y no se metió al mar de Tulum solo por no perder el estilo. No, Sí, sí. no, usted dijo Sí, hace rato que como iba no enfermo. No, iba No, enfermo. ahí ya no. No, no, no. Ahí ya no estaba claro enfermo. claro que iba no enfermo. llevaba traje de baño, por eso no entró. No, por claro eso que no ya- entró. porque No, sí llevaba traje de baño, pero No, jamás en la vida. No, yo sé, sí. Y nos veía así como, estos chilangos, ¿no? Sí. sí, debo decir que sí dije la frase, ay, típico chilango. Nada más ven un poco de agua y ahí van, ¿no? Y sí, pues sí tienes razón, pero se perdió de nadar en Tulum y ahorita ya aunque quisiera no va a poder.
Ya no se puede. Ya no. Agente, me pasa el abanico porque han de saber que el verano está rudo y tenemos que poner un poquito de airecito. Muy bien. Y bueno, de eso me acuerdo del viaje a Cancún. Ajá. No sé si se me está yendo algo más. No. Usted narre. Ok, bueno, yo debo decir que también en este acompañamiento, yo luego comencé a tener la iniciativa de generar la dramaturgia de las obras que dirigía, y ahí siempre la gente Zafiro, junto con otras colegas dramaturgas y dramaturgos, pues ha sido un gran oído, y sus sugerencias han sido muy importantes sobre todo en las obras más recientes que he hecho, cosa que le agradezco, y ya usted cuando pueda ver la obra, ahora sí como diría. No, bueno, este buleo colectivo. Eso que está, por supuesto, es una manera de hacerse presente, de hacernos presentes recíprocamente en el trabajo del otro. Y me quisiera referir ya, para cerrar, a una broma cruel que hay que cortar con episodios, pero antes de entrar a la broma, no sé si usted quiera. Sí, bueno, yo Contra agradecerle los apapachos que recibí a lo largo de la carrera cuando más mal me iba, y recuerdo con especial cariño, y no se me olvida, en la clase de dirección que teníamos con el maestro Tavira. Sí. Voy a referir el capítulo rápidamente. Estábamos montando la madrugada, y nos pidió dirigíamos por duplas, ¿no? Una escena cada uno de la misma obra, y yo me tocó con Mawan, Sí. de director, y la primera tarea era investiguen todo lo que puedan de Pancho Villa, que era el personaje central de la madrugada. Y entonces, pues yo me fui a hacer mi tarea, como matadita que era. Mi papá tenía una colección de libros de Villa, y pues ahí me di vuelo. Llegó muy niña de 10 y estrellita, y Mawan me dice, híjole, no hice la tarea, no investigué nada, no sé nada. ¿Tú le diste una leída? ¡Ah, sí! Y abro usted mi con el buen libreta corazón sacó y empiezo a enseñarle, mira esto, y Villa al otro, y no sé qué. Y él, qué interesante. Entramos, se sienta el maestro Tavira y dice, bueno, compañeros, ¿qué investigaron? Y levanta la mano Mawan y empieza a echar el rollo de todo lo que le había dicho, y yo nada más lo veía así, el que no había hecho la tarea y le está diciendo todo eso. Y bueno, ya termina, y el maestro Tavira lo felicita, me voltea a ver y me dice, ¿y usted, compañera? Pues qué casualidad, es que es lo mismo que el compañero acaba de decir. Me dice, revisa las escenas, y al final me ha puesto una regañada. Compañera, va a tener que esmerarse más, va a tener que trabajar, no se puede dirigir si no se investiga. Y Mawan no dijo nada, no hizo ninguna no dijo nada. Guardó un silencio hipócrita. Sí, mire que lo recuerdo Sí, con mucho yo cariño, también, lo quiero, muy simpático. Pero en ese momento. Y entonces yo, que era muy chilloncita, bueno, sigo siéndolo, pero en ese momento fue más, me solté a llorar, ¿no? Y como mi amigo estaba en el ejercicio, pues sí fue mi consuelo, me calmó, me abrazó, y sollocé como un bebé, hasta hipar de el enojo que tenía y la frustración, pues, ¿no? De haber recibido un regaño que no creía. Que fue injusto. Sí, merecido. Que fue injusto, sí. Pues sí. Muchas gracias de nuevo, amigo. Con mucho cariño, porque además de ser su amigo, en aquel momento yo hacía en la madrugada Pancho Villa. Exacto, entonces sí. Sépase usted que la cobijó no solo el amigo, sino el personaje. El centauro del norte. Eso. Muy bien. Oigan, y bueno, como toda buena amistad que se jacte de ello, pues la broma siempre está presente. Pese a que a cierta productora no le gusta. Sí, se resiste, ¿no? Se resiste a ello, como que se saca de onda, o juega que se saca de onda, pero no sabemos también en un territorio de confianza, querida gente. Sí. Bueno, el caso, ¿eh? El caso es que justo cuando hacíamos la obra de La Garra del Grendel, cuando fue ya hicimos la develación de placa, y luego ya nos fuimos a festejar una fiesta,
muy a gusto, tomando la copa, bailoteando, y en un momento dado, el actor, uno de los protagonistas de la obra, diríamos sus iniciales, Raga, ya se le habían pasado un poco las cucharadas, digamos, ¿no? Y entonces yo estaba platicando con la gente de Zafiro, y entonces se acercó él y le dijo a Zafiro, oye, ¿te puedo decir unas cosas? ¿Puedo hablar contigo? Y entonces yo, discreta y prudentemente, dije, sí, bueno, ya me voy. Entonces yo hice como, ya, no hice que yo ya me iba. Y entonces me dice, Rodrigo, le voy a decir, porque no se llama Rodrigo, pero es más así. Entonces me dice Rodrigo, no te vayas, porque quiero que tú escuches esto. Y entonces yo no sufrí mucho, debo decir. Sino... no le... dije, estoy así haciéndole como las manitas así de... ajá, a ver. Y entonces ya le empieza a decir Rodrigo, no, es que te quiero decir que me parece que eres una mujer muy hermosa, muy talentosa. Y como ya tenía las cucharadas, como que medio tartajeaba y así hacía pausas cada que le decía un elogio a la gente, y la gente en cada pausa le decía, gracias Rodrigo. No, y es que además estás guapísima, gracias Rodrigo. Pero yo sé que cualquier cosa entre tú y yo no es posible, pero quiero que sepas que yo estaría más que dispuesto, gracias Rodrigo. Pues, ¿qué más le decía? Ni modo, sí, Rodrigo. No, bueno, el caso es que fue así y ya pasó ese evento. No fue así. Después de eso fui objeto de mofa constante de aquí, el agente Meteoro, que no perdía ocasión, y de otra persona también que hacían súper mofa de mí. Y cada vez que podían. Hasta le hicimos una cartita de amor. No, espere, eso, déjeme narrar esa parte. A ver, ok. Estoy en el lugar donde vivía en ese tiempo, voy al buzón, abro el buzón. En los tiempos en los que había buzón. Había buzón, ¿no? Y se escribían cartas. Y entonces saco así los recibos de la luz, y en eso una tarjeta, y yo, ¿qué es esto? ¿No? Destinada a mí. Y la abro, y así con muchos colorcitos, corazones, no sé qué, y la abro, y era otra vez el refrendar la declaración amorosa de Rodrigo. Y yo la veo y dije, no puede ser, esto es acoso. Bueno, no se decía entonces acoso, pero sí me sentí así como, ¡no! E inmediatamente, confiando en mi amigo, me comunico con él muy alterada y le digo, oye, no es posible, me acaba de dejar una carta en el... No me digas, ¿y qué dice? Y cuéntanos. Y disfrutando, por supuesto, porque el autor de esa carta era él. Ve, para que no lo defienda, agente Heidi, él tiene lo suyito. Sí. No, pero sí defiéndame, agente Heidi, porque la venganza fue tremenda y aún espera retribución. Aún debe haber payback de la venganza de Zafiro, porque la venganza de Zafiro fue muy cruel. Ahí voy. Y entonces, ya que a carcajadas me confesó que había sido el autor de la cartita, y además lo imagino además feliz era coloreando corazones. Impensable que Rodrigo hubiera hecho esa carta. Colorcitos. Bueno, le dije en esa ocasión, la venganza es un plato que se come frío, y tanto él como la otra persona, uy, mira cómo tiemblo, uy, la venganza, y no sé qué. Bueno, y sí, se comió muy frío porque pasaron muchos años. En ese tiempo yo hice un guión de una película donde aparecía un personaje que era dueño de una empresa productora de pornografía. Y entonces había unos diálogos y yo dije, aquí es cuando. Y entonces le puse al personaje el nombre, vamos a decir... Mi nombre del INE. Ier, ¿no? Y entonces el diálogo era así más o menos. Llega un personaje que quiere ser actor de película pornográfica y le dice, licenciado Ier. Y el licenciado Ier, que traía un pañuelito de seda, le dice, ay, no, para ti soy Nachito. Y entonces, y le coqueteaba, ¿no? Y entonces yo, ya que salió la película, que eran videohomes que no pasaron a la pantalla ni nada, me dieron mis cassettes de autora, porque eran videocassettes. Escogí el papel más bonito, lo envolví, le puse un moñito y llego. Tu regalo, amigo.
¿Te acuerdas que te dije que la venganza era un plato que se comía frío? Bueno, no, sudó frío, me habló para reclamarme que me había pasado, que no sé qué. Y dije, ay, amigo, estos videohomes no los ve nadie. Pasa un tiempo, director, como no, de la escuela, de una escuela, y entonces en esa escuela... Sí, podemos decir su nombre, es parte, digamos, del activo fijo de la escuela, que es el que está, nuestro amigo que está en recepción, Gus. El querido Gus. El querido Gus. Un día llega y me dice, maestra, ¿usted hizo el guión de una película así y así? Y yo en ese momento ya se me había olvidado. Ah, sí, Gus, sí lo hice. Ah, ok. ¿Y los personajes usted los puso? Sí, pero yo no asuntaba hasta que salgo de la escuela, camino, ¡ah! Y en ese momento fue así de, oh, y le hablé inmediatamente, querido, creo que alguien de la escuela ya vio la película y vio tu personaje. Y ya, fin de la historia. Fue muy bonito. Sí, está desproporcionado. ¿Estará de acuerdo nuestros colegas del equipo de FBI? Nachito, dice la gente. Heidi. Y bueno, yo nada más para terminar, ¿sí? Narrar un episodio de un montaje que hemos citado mucho, que es el de Lulú, dirigido por Gustavo Torres Cuesta. Nuestro querido Gustavo Torres Cuesta. Queridísimo. Había una actriz extranjera, casi tocaya. Sí. Bercha. Que era, hay que decirlo, una chica muy guapa, ¿no? Muy bonita. Y todos en el elenco morían por tener una escena con ella, ¿no? Y el afortunado mortal que tuvo la escena, digamos, cachonda con la chica, pues acá la gente meteoro, sí, cómo no. Y entonces la escena literalmente era empezar a besarla, darle un beso en la boca, pasar al cuellito, ir deslizándose hasta terminar en los pies. Sí. ¿Es así? Sí, es así, bueno, es así. Y entonces todos en piernas viendo la escena cómo era montada y todos muy envidiosos, pero cuando termina la escena sale la gente con una cara, los ojos llorosos, y me dice, amiga, por favor, me acuerdo que llegó y se recargó en mí y me dice, amiga, por favor, te lo suplico, dile que se bañe y se lave los dientes. Y yo dije, de ningún modo, díselo tú. Y cada ensayo se volvió una tortura para el agente meteoro, que no podía entender cómo tanta belleza podía encerrar. Sí, era como toda la cosa tenía un sesgo expresionista, era tal cual la escena la describe Zafiro, y entonces así había que, digamos que las caricias así eran como no normales, sino con la mano así medio distorsionada y así bajando, pero la cercanía sí estaba ahí y el olor era muy fuerte. Total que como... ¿Cómo a qué olía? Pues como a mucho sudor, pregunta Heidi que a qué olía, mucho sudor acumulado, este olor como agrio, muy agrio del sudor. De una costumbre cultural de no bañarse a diario, digamos, ¿no? Sí. Como eso. Ni diario, ni... No sé qué sea, pero suena horrible. Pacuso. ¿No? ¿Pacuso? ¿Qué es eso, Yamato? Yo creo que... Bueno, eso póngalo, súmelo usted a los días en donde no circula el agua y el jabón, entonces sí estaba bueno. Y entonces yo le pedí ese favor a Zafiro, que no hizo, y entonces tuve que recurrir al director de la obra, porque sí era, ¿no? Porque sí era un tema. Era muy ñoñis, como se podrán dar cuenta. Le dije a Gustavo, oye Gustavo, me da mucha pena, pero pues esto. Pero entonces Gustavo optó por hacer un regaño general. Entonces nos juntó a todos y entonces nos dijo, y les quiero decir que la higiene y el baño son muy importantes y en este trabajo no puede ser que no piensen en sus compañeros para hacer las escenas, y entonces se tienen que bañar y estar aseados y no tener malos olores porque están compartiendo. Pero el que se sintió ofendido, o sea, pero nuestra colega actriz que tenía esa situación, pues ni por acá. No asunto que era por ella. No asunto que era por ella. Pero el que se ofendió fue uno al que nos referimos en un episodio anterior. Marpa. Que dijo, es que no puede ser esto, es muy intromisivo, ¿por qué nos dicen estas cosas? Que me lo digan de frente a mí. Y no era con él la cosa, pero bueno, efectivamente. Bueno, pues
espacios y anécdotas como estas colorean nuestra coexistencia. Querida gente, yo sigo pensando que el episodio del licenciado Nachito como empresario porno está esperando venganza. Pues aquí lo espero sentada. Seguiré pensando. Pero recuerde que es un plato que se come frío. Recuerden usted más. Para la tercera temporada. Bueno, pues celebrar esto, querida gente, celebrar su cercanía, su presencia, reconocer el cariño y el acompañamiento de quienes están aquí ahora, que nos hacen sentir, ahora sí que literal y simbólicamente, la calidez de este espacio de trabajo. De manera particular, yo sí quiero decir que la gente Heidi nos ha abierto un espacio de su casa, Fevval, porque durante varias semanas hemos estado aquí y pues no está sencillo el cablerío y todo. Y pues decirte, Febo, que reconocemos mucho Te queremos mucho. Te queremos mucho y que reconocemos la manera en que fuiste reactiva a esta invitación que ella misma propició, producto del interés de lo que escuchó en la temporada 1, y pues que te sepas que te queremos mucho. Sí, y bueno, y la gente Yamato, y que merecería que ya le llamemos por su alias. Por su nombre. Sí. Armando, muchas gracias también por tu generosidad, por tu disposición, por esto, no todo el equipo, todo es obra también de la generosidad que también ellos Armando. Tienen una amistad que se está fincando como la nuestra, ¿no? Sí, Armando, reconocerlo y agradecerlo, y ahí no te alcanzo a ver, pero ahí nomás siempre estamos ahí al pendiente de las moviditas de los botones y las subiditas y bajadas, y pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Te quiero mucho, amigo. Yo también te quiero mucho, amiga, y aquí estamos y aquí estaremos. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. No te olvides de seguirnos y participar en la página de Facebook Colectivo Escénico El Arce. Producción general, Teatro al Límite, Colectivo Escénico El Arce y Sin Cara Producciones. Productora, Febo Valtierra. Agente Heidi. Productor ejecutivo, Armando Guerrero. Agente Yamato. Guión y conducción, Verónica Maldonado. Agente Zafiro e Ignacio Escárcega. Agente Meteoro. Colaboración especial, Juan Carlos Gianni Morgado. Agente Fantomas. Fotografía, Isael Almanza. Diseño gráfico, Araceli Basilio. Postproducción y locución, Hugo Francisco Moya. Agente Tacubaya. Hasta la próxima.